Solo quien ama vuela, pero quien ama tanto, que sea como el pájaro más leve y fugitivo, hundiendo va este odio, reinante todo cuanto quisiera remontarse directamente vivo. Amar, pero quien ama, volar, pero quien vuela. Amar, pero quien ama, volar, pero quien vuela. Conquistar el azul, habido de plumaje, pero el amor abajo siempre se desconsuela. No encontrar las alas da cierto coraje. Un ser ardiente, claro de deseos alados, quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado, donde faltaban plumas, puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía. Bueno, Gonzalo Sánchez Terán sabe mucho de levas, de hambre y de desigualdad. Ha pasado muchos años trabajando en los campos de refugiados, Liberia, en Costa de Marfil, en Guinea-Conakry, en el Chad, lugares donde se vive en primera persona cuáles son las consecuencias de las guerras y de la desigualdad. Y en la actualidad es el director adjunto del Centro Internacional para la Cooperación Humanitaria. Ha publicado varios libros, entre ellos uno que es uno de mis libros de cabecera, que es un libro que ha hecho junto a Alfonso Armado, muy conocido aquí en las jornadas, que se llama El silencio de Dios y otras metáforas, que es un epistolario entre una carta que escribe Alfonso desde los rascacielos de Nueva York y Gonzalo desde las aldeas de Guinea-Conakry. Y entonces es muy interesante porque ves bueno, pues el contraste entre estos dos mundos, y lo hacen dos personas con una sensibilidad especial. Si podéis, que está en Trota y es un libro muy recomendable. Nueva York, las aldeas africanas. Y luego ha publicado varios artículos. Yo, cuando iba a venir aquí para decir algo de Gonzalo, que hace poco ha escrito una cosa muy interesante, hace poco. Bueno, pues esa cosa muy interesante era un artículo titulado, junto con Gonzalo Cajul, Occidente ha perdido el juicio. Y yo creo que eso es verdad. Bueno, el problema que me ha pasado es que no era de hace poco, sino que era de abril del año pasado. Eso ya empieza a ser peligroso, ¿no? O sea, digo, joder, si hace 3 meses, no, hace un año escribió esto a propósito de la guerra de Gaza, de los asesinatos de los trabajadores humanitarios y tal, y yo creo que es una conclusión muy importante, o sea, el Occidente que está perdiendo el juicio. Y bueno, finalmente deciros, como cosa final, que también es poeta y que tiene el premio de poesía San Juan de la Cruz, Academia de Juglares de Ávila, y eso es otra cosa que nos vincula también a Gonzalo y a... Bueno, desde que estuvo aquí nos hemos visto poco, pero no hemos perdido el vínculo. Los dos, y por supuesto triángulo con Alfonso tampoco, o sea que, bueno, y aquí está. Él es el que ha organizado esto. Sé que ha hablado con Nagla y con Samuel, a los que agradezco infinitamente que hayáis venido, pero él es el que va a seguir por la mesa y seguimos así. Bueno, muchas gracias, Luis Carlos, y buenas tardes a todos y a todas. Para mí es algo enormemente emotivo estar aquí. Primero, por el afecto que siento por Luis Carlos, y segundo, por el recuerdo, yo creo que maravillado y un poco mágico, que tengo de mi primera estancia aquí en Motril. Yo estuve aquí en el año 2008, venía en ese momento de la frontera entre el Chad y Darfur y venía hecho un trapo, literalmente. Salía de 2 años allá y física y mentalmente estaba completamente derruido. Y recuerdo llegar aquí y encontrarte con amigos, con amigas, con personas que piensan como uno, con personas que tienen las mismas preocupaciones que uno, y con una comida excelente y bien regada, aquello literalmente me hinchó
física y mentalmente. Así que para mí es una felicidad inmensa regresar. Yo esta tarde estoy de telonero de Samuel y de Nachla, y entonces lo que quiero hacer es simplemente abrir un espacio de discusión, porque lo importante es escuchar a Samuel y a Nachla. Y cuando estabas hablando, se me venía a la cabeza aquella primera vez que estuve aquí en Motril, en el año 2008, y lo que nos ha pedido es que hablemos de los conflictos, de las víctimas de los conflictos y de las personas que desde los conflictos, desde los resultados de los conflictos, están tratando de cambiar el mundo en las circunstancias más difíciles. Y yo esta tarde tengo muy malas noticias. Yo creo que los que estáis aquí, las que estáis aquí, ya estáis preparadas para escuchar malas noticias. En mi caso, la reflexión es muy inmediata de lo que tú has dicho, Luis Carlos. Yo, cuando estuve aquí, hace 17 años, en el mundo había 40 millones de desplazados forzosos. Los desplazados forzosos es una métrica que elabora todos los años el ACNUR, en el mes de junio, y que miden las personas que se han visto obligadas a dejar sus tierras por causa de la violencia, en función de un documento legal, que es la Convención del Refugiado del año 1951. Cuando estuve aquí hace 17 años, esa cifra estaba en torno a los 40 millones. Ahora mismo esa cifra está más cercana a los 130 millones. Es decir, en poco más de 3 lustros, el número de desplazados forzosos en el mundo se ha triplicado, se ha más que triplicado. Y este titular debería hacer que paráramos máquinas en el planeta Tierra y decidir cómo reinventamos un mundo, porque vivimos en un mundo cada vez más violento. Depende de las métricas que se utilicen o de las definiciones que se usen, pero en el mundo hay 56 conflictos abiertos. El año pasado, claro, todo depende de cuánto abras el angular. La gente dice que vivimos en el peor momento de la historia tiene una memoria muy corta, y en este país recordamos tiempos terriblemente oscuros, y este planeta ha vivido tiempos terriblemente oscuros hace no muchas generaciones. Lo que creo que es innegable es que en nuestra generación, en el tiempo de memoria activa que la mayor parte de nosotros tenemos, el mundo nunca se ha enfrentado a desafíos tan dolorosos como los que ahora tenemos en la mano, como comunidad global, como colectivo. El año pasado hubo cerca de 250.000 de seres humanos que murieron directamente por causa de conflictos, cerca de 250.000 de personas. Claro, esta cifra no se había alcanzado, desde luego, ni cerca, desde el final de la Guerra Fría. Esto es una cascada de dolor, porque está la gente que muere directamente en los conflictos, está, como os decía antes, la gente que se tiene que desplazar por causa de los conflictos, esos 120, 130 millones de personas, y no sé si os pasa a vosotras, pero cuando uno ya le hablan de millones de personas, perdemos el oremus, ¿verdad? Ya no sabemos qué son millones de personas, es imposible concebirlo. Cuando nos hablan de un ser individual o de algunos docenas, cientos, todavía lo imaginamos, pero millones, de verdad es difícil concebirlo. Cuando tengo que hablar sobre todo con gente joven, para que lo pongan en perspectiva, les digo que la cifra es tan dramática como que hoy en día 1 de cada 65 seres humanos es un desplazado, un refugiado, un demandante de asilo. Es una persona que se ha visto obligada a dejar su casa por causa de la violencia. Y si yo miro a esta sala ahora mismo, calculo que uno o más de una sería un refugiado. De los que estamos aquí, a una persona la han arrancado de su tierra. Y yo estoy rodeado, y para mí es un orgullo esta tarde, de personas que han vivido esas experiencias. Si mira que poner un termómetro en algún lugar al mundo, yo creo que el lugar donde habría que ponérselo quizás serían los campamentos de refugiados, porque es allí donde se debería medir la salud, tanto la salud física como la salud ética del planeta. Estas son las cifras, y casi esto es lo que tenía que contar, porque os lo digo, si hay algo que me mantiene despierto por la noche y que hace que pierda el sueño, es cuando proyecto esa gráfica. Porque claro, todos estos millones en los documentos del ACNUR se traducen en una gráfica y tú vas viendo cómo va creciendo, sobre todo a partir de 2011. A partir de 2011 esa gráfica escala, y a mí lo que me hace perder el sueño es ¿qué pasa si proyectamos esa gráfica 10 años más?
Si en 10-12 años el número de desplazados forzosos en el mundo se ha multiplicado por 3, ¿qué va a pasar dentro de 12 años? Y es dramático no solo el concepto de los desplazados forzosos, que es el más dramático, sino que la gente que trata de ayudar a los desplazados forzosos también están muriendo de forma dramática. El año pasado, mis compañeros de trabajo, yo soy trabajador humanitario, ha sido mi profesión durante la mayor parte de mi vida, el número de trabajadores humanitarios que han sido asesinados en zonas de conflicto ha sido un récord absoluto. Más de 340 compañeros y compañeras han sido asesinados. Estas son personas cuya única tarea es ayudar a los demás, en la medida en la que pueden y de forma muy imperfecta. Y créanme que soy el principal crítico de todo el sistema de ayuda global. Pero la mayor parte de ellos, todos ellos, trataban de hacer un trabajo en ayuda de los otros. Y han sido asesinados impunemente, violando los derechos colectivos de protección para este tipo de personas, para este tipo de organizaciones que nos habíamos dado. No solo son los trabajadores humanitarios los que están siendo asesinados en zona de conflicto. El año pasado también batimos récords absolutos de periodistas asesinados en zona de conflicto. Asesinados no solo en zona de conflicto, sino en zonas donde hay violencia y que no son consideradas de conflicto porque no cumplen ciertas escalas. Y es absolutamente dramático, porque ya no es que estés acabando con la vida de las personas, estás acabando con las manos que tratan de ayudarlas y con los ojos que tratan de dar testimonio de esos asesinatos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esta realidad? Y mirad, yo que quiero dejar paso a que hablen de verdad las personas importantes esta tarde, que son Samuel y Najla, quería mirarlo desde 3 perspectivas. Y me parece muy importante decir que esta realidad en la que vivimos ahora mismo, no estamos condenados a ella. Yo he vivido en un mundo con muchos menos refugiados y con muchos menos conflictos. Nunca he vivido en un mundo en paz. Nunca he vivido en un mundo en el que se han respetado los derechos humanos y los derechos internacionales. Sí tengo memoria suficiente de un mundo en el que se respetaban más los derechos colectivos que ahora. Entonces, me parece muy importante, sobre todo cuando hablamos con gente joven, contarles y explicarles que esto que está pasando no hay una ley cósmica, una constante cosmológica que nos obliga a vivir como vivimos, a relacionarnos entre los países, entre las sociedades como nos relacionamos. Y por eso quiero rápidamente hablar de 3 cosas. La primera es la más prosaica y casi la más malsonante en un lugar en el que se hablan de derechos humanos, y es el dinero. Porque el dinero es esencial para ayudar a las personas que sufren, para ayudar a las personas que necesitan asistencia. Y lo que ha pasado en los últimos 2 meses, yo cuando venía en tren con mi esposa hacia acá y le comentaba que esta jornada y los que nos estamos juntando estos días para hablar de cooperación, de ayuda a derechos humanos, lo que hace 6 meses era algo propositivo, ahora casi es un manifiesto, porque el concepto de cooperación está siendo alanceado, está siendo asediado, está siendo decapitado en buena parte del mundo. Todos y todas habéis leído lo que ha pasado en los Estados Unidos en los últimos 2 meses, y es una ofensiva no ya contra un modelo de cooperación, sino contra la idea misma de solidaridad colectiva. Es donde estamos. Y yo os digo la verdad, me paso prácticamente, no hay día en el que no reciba un correo electrónico, una llamada de gente que trabaja en los lugares en los que yo he trabajado buena parte de mi vida, en el África saheliana, en Oriente Medio, en el sudeste asiático, en partes de Latinoamérica, en el que no me entere de proyectos que se cierran, compañeros que pierden sus trabajos, gente que se queda sin comida, gente que se queda sin medicamento, proyectos de agua y saneamiento que son cerrados. Y me parece muy importante decir a este respecto que esto es muy fácil pensar en Donald Trump y en el malvado, es casi un malvado caricaturesco al que podemos odiar. Sí, lo siento. Y además con un sacerdote delante me cuesta utilizar la palabra, pero no puedo utilizar otra. Pero me parece muy importante recordar que esto no es una persona, que estos son sociedades democráticas las que toman estas decisiones. Y la Unión Europea, a la que pertenecemos, el año pasado recortó en 17.500 millones de euros la cifra destinada a ayuda internacional. Sí. Y quiero dejar claro que, repito, la ayuda internacional no es una panacea y es muy imperfecta, y sin embargo sí es un índice de
la cooperación internacional. Solo una última referencia a este respecto. Nos han dicho ya que la Unión Europea se va a gastar 800.000 millones de euros en defensa, lo que llaman defensa, armas, en los próximos años. ¿De dónde va a salir ese dinero? Y aquí, antes de ayer, el presidente de nuestro país dijo con su general tono, su habitual tono de seguridad, dijo que no se iba a tocar un céntimo de impuestos ni de estado del bienestar. No mencionó nada de la solidaridad colectiva. ¿De dónde va a salir ese dinero? Pues sabemos que va a salir de los que no votan. ¿Y quiénes no votan? Los que están fuera de nuestras fronteras. Entonces, me parece que esto es importantísimo. Lo segundo que quería mencionar es el cómo respondemos. El cómo respondemos a las personas que se ven obligadas a dejar sus tierras. Y hay que recordar que tenemos obligaciones legales para con las personas que dejan sus tierras por causa de la violencia. Y ¿qué es lo que estamos viendo ahora mismo? ¿Cómo se está respondiendo a este éxodo humano de gentes que huyen de los conflictos? Y el ejemplo lo tenemos muy cerca. En la isla de Samos, como sabéis, la Unión Europea ha creado un centro básicamente de detención para demandantes de asilo. La gente sabe cuándo entra ahí, nadie sabe cuándo se ve allí. Hace 6 meses, en el mes de octubre, Italia abrió un centro de determinación de estatuto de asilo en Albania. Estamos creando archipiélagos gulag en las afueras de la Unión Europea, donde meter a la gente y no verla. Va a hablar nuestro compañero Samuel de El Salvador. Estamos viendo el mismo fenómeno que se repite en un lugar y en otro, lo cual conculca derechos básicos humanos, en el caso de la Unión Europea, las leyes que nos hemos dado, la Convención del año 1951 de refugiados que nos dimos. O sea, que es un problema no solo de dinero, sino de qué modelo creemos y pensamos, imaginamos de respuesta a las necesidades que huyen de las personas que huyen de los crecientes conflictos en el mundo. Y el tercer elemento, y con el que quería acabar, para mí es quizá el más profundo, que es el de los porqués. ¿Por qué vivimos en un mundo cada vez más violento? ¿Por qué hay cada vez más guerras? ¿Cómo es posible que lo que nos prometimos hace 80 años, que fue acabar para las generaciones futuras con el flagelo de la guerra, esas fueron las hermosísimas palabras que redactaron los padres de las Naciones Unidas, cómo es posible que ahora mismo estemos yendo en la dirección contraria? Y me parece muy importante saber que estas jornadas las piensa, entre otras muchas personas, un juez, porque hay un tema básico, que son las leyes. Y uno de los principales problemas que ahora mismo afronta la humanidad es que estamos incumpliendo las leyes que nos dimos. Mirad, al acabar la Segunda Guerra Mundial, la humanidad colectivamente nos dimos 2 herramientas jurídicas que eran rompedoras. Es importante pensar hasta qué punto fueron revolucionarias las convenciones de Ginebra y la Convención del Refugiado. Porque durante eones, durante siglos, milenios, los seres humanos hemos combatido hasta la muerte, hasta la sangre, hasta todo. Y de pronto, a mediados del siglo XX, decidimos que hasta las guerras debían tener normas, que debíamos respetar hasta en el peor momento del ser humano, cuando estamos combatiendo, hasta en ese momento los seres humanos tienen derechos y los combatientes tienen obligaciones. Esto es muy fácil decirlo, pero es una conquista ética, es una conquista moral de la especie. Y luego nos dimos otra ley, que es la ley de la Convención del Refugiado del año 51, en la que dijimos que la gente que durante una guerra tenía que huir, durante un conflicto, durante un momento de violencia, de persecución, tenía que dejar su tierra, debía poder recibir asilo, acogida, protección en otro país. Y de nuevo, estos son normas que son auténticas conquistas, que somos capaces de una generosidad extraordinaria. Esto es generosidad para con el otro. El problema está en que estas normas que nos dimos hace 80 años, que nunca han sido perfectas, vemos un deterioro dramático en los últimos años, en la última década, diría yo incluso. Los mismos países que firmaron, que escribieron esas leyes, son los que más las están dinamitando y destrozando. Y la pregunta es muy sencilla: ¿qué hacemos? Y aquí ya voy a dar la palabra
a Samuel y a Nasla, que son los testimonios vivos de esta realidad de las que estoy hablando. Pero yo sí que quiero acabar con proposiciones, porque, de nuevo, no estamos condenados a vivir así. No, esto no es un tobogán por el que se desliza el mundo. Hemos estado en toboganes peores y el mundo ha emergido, ha intentado emerger. Y quiero hablaros primero de una cosa muy concreta, porque va a suceder en el mes de noviembre de este año. El mes de noviembre de este año, entre octubre y noviembre, se va a celebrar la COP, la conferencia de las partes del Acuerdo sobre Cambio Climático, se va a celebrar en Brasil. Y les digo esto porque allí se va a presentar una propuesta que es la de los gravámenes solidarios. Los gravámenes solidarios son la evolución de algo que los que tengamos más edad quizás recordemos de los años 80, la tasa Tobin. Seguro que los más viejos del lugar recordarán la tasa Tobin. ¿Qué es esto? Estos son impuestos, tasas, gravámenes que se han propuesto formalmente para empresas contaminantes como son las petroleras, los sistemas de aviación, los sistemas de navieras, pero no solo eso, también los sistemas financieros internacionales, la transacción de acciones, de instrumentos financieros, bursátiles. Una tasa diminuta sobre esas transacciones, sobre esas empresas, multiplicaría la cantidad de dinero en el mundo que tenemos para combatir los efectos del cambio climático y para dar respuesta a las necesidades humanitarias del planeta y apoyar la necesidad de desarrollo en muchísimos lugares. Y me diréis, estoy seguro que ya hay alguno pensando, Gonzalo, esta batalla ya la hemos escuchado antes y esto no ha salido. Hay una propuesta formal que se va a revisar en el mes de noviembre en Brasil, apoyada por el gobierno de Francia, por el gobierno de Costa Rica, por otros gobiernos del mundo y que va a ser decidida colectivamente. Podéis buscarla, hay páginas web al respecto, pero es un ejemplo de que esta es una acción nuestra, de los países del mundo, de los ciudadanos del mundo, representados en este caso en Brasil, de una forma muy imperfecta, pero no faltan ideas, no faltan mecanismos, falta voluntad, es lo que pensamos, lo que hablamos. Yo, a diferencia de lo que decía el ponente anterior, Juan Carlos, yo sí creo que la filosofía permea, el pensamiento permea. Es la única herramienta, es la única manera en la que cambiamos las cosas. Entonces, de lo que hablamos en estos lugares, en estos foros, sí que producen cambios. O no los producen, pero si se producen cambios es fundamentalmente a través de estas formas de diálogo. ¿Cómo ayudamos a los demás? Cumpliendo las leyes. Os decía antes, ¿cómo es posible que estemos creando ese archipiélago gulag en el que metamos a demandantes de asilo, deportemos a los seres humanos que no han sido condenados por ningún delito? Sencillamente porque estamos incumpliendo la letra de la ley, pero sobre todo su espíritu. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedades? ¿Qué podemos hacer en las escuelas, en las universidades? ¿Qué podemos hacer en las parroquias? Recordar a las personas que hay leyes y que no todas las leyes son buenas, pero muchas lo son y que tenemos un deber para cumplirlas y ese deber nos compete y nos atañe a cada ser humano. Y por último, y aquí ya voy a volar, si no les importa, y aterrizamos inmediatamente con Samuel y con Nasla. Lo que se está rompiendo delante de nuestros ojos, y Luis Carlos hablaba del título que le pusimos mi compañero Gonzalo y yo a un artículo que escribimos en El País el año pasado. Decíamos, Occidente ha perdido el juicio. Y utilizábamos deliberadamente esa bellísima polisemia del término perder el juicio en castellano, ¿verdad? Se pierde el juicio mental cuando te vuelves loco y Occidente claramente ha enloquecido, si enloquecer es perder la razón, pero Occidente también ha perdido el juicio de la historia. Básicamente lo que arguíamos en ese artículo es que durante siglos Occidente nos dijo al mundo, o le dijo al mundo, llevamos siglos de colonialismo, nos hemos aprovechado de todo el planeta, os hemos invadido, os hemos expoliado, pero tranquilos, porque en las últimas décadas nos hemos dado una norma, un orden global basado en los derechos humanos, basado en los derechos colectivos, basado en las convenciones internacionales y no en la fuerza. Entonces, tranquilos que esto va a ir bien a partir de ahora. Lo que han demostrado los últimos años, particularmente los últimos 2, es que es mentira, es que era un engaño. Ese orden global, decimos en el artículo, es la orden global. Entonces, Occidente no solo ha perdido el juicio, no solo ha enloquecido, no solo ha perdido la razón, ha perdido el juicio de la historia y se está reconfigurando un orden nuevo.
Y eso de nuevo, y lo comento con ustedes porque para mí es importante, pasa por cambiar las herramientas de gobernanza global. Para mí, en los últimos meses he estado con palestinos en Jordania, he estado con refugiados centroamericanos en México, he estado con personas que huyen de la violencia en Ecuador y en Sudáfrica. El vínculo entre esos seres humanos y un cambio posible hay muchos. Para mí, el último, indeseable, donde hay que atacar, es al cerebro de la bestia. Y el cerebro de la bestia es el sistema de gobernanza global encabezado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y acabo con, para mí, una esperanza. El año pasado se firmó un acuerdo en la Asamblea General de Naciones Unidas llamado el Pacto para el Futuro, en el que por primera vez en 80 años de existencia, en casi 80 años de existencia de Naciones Unidas, por primera vez se dijo negro sobre blanco que hay que cambiar el sistema de veto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y para mí, esto hay muchas formas de mirarlo. Si luego leen el documento es desesperante, es decepcionante. Pero estamos iniciando conversaciones que no existían hace 5, 10, 15, 20 años y que personas como ustedes, como yo, que creen en un mundo distinto, están empezando a alzar la voz. Aquí, muy pocos. En el resto del mundo, la mayoría. Y eso es lo que me da una esperanza enorme de cara al futuro. Entonces, no estamos condenados a vivir en el mundo en el que vivimos ahora mismo. Y con eso querría ceder la palabra a mi amigo Samuel. Un momentito. Buenas tardes. Bueno, para mí realmente es una sorpresa estar en esta mesa. Cuando Luis Carlos se contactó conmigo para proponerme venir, no me lo esperaba en ningún momento. Y que me alegra mucho ver caras conocidas, ver caras a las que quiero bastante. Pero antes de todo, quiero aclararle a Gonzalo que no me moví del lugar porque no me cayera bien, sino que simplemente que el sol me estaba dando. Lo agradezco. Me estaba dando de frente. En un momento está haciendo algo. Sí. Bueno, cuando Luis Carlos me propuso el tema, bueno, yo dije que sí, pero no sabía en el problema que me estaba metiendo, porque al final a mí me proponen algo y yo a todo digo que sí. Y luego ya valoro las consecuencias que me puede acarrear el ser tan espontáneo en ese aspecto. Y es que cuando me dijo que hablara sobre las consecuencias de la guerra, de la pobreza y la desigualdad, yo que estuve en un conflicto armado, o bueno, no estuve, que viví un conflicto armado durante mi niñez, no había caído en la cuenta de que al ser parte de esa situación, conozco el tema. Y la primera sensación que tuve, bueno, ¿de qué voy a hablar? Yo no soy sociólogo, no soy economista, ¿cómo voy a hablar de las consecuencias de un conflicto armado y de los otros dos componentes del tema? Pero encontré un hilo conductor que ya me hizo aterrizar o caer en el 20, como decimos los salvadoreños, que podíamos hacer esto. Primero que voy a decir una verdad tan grande como una catedral, como he oído que dicen aquí, y que con esto podría terminar la exposición, levantarme e irme. Y es que la primera consecuencia de la guerra es la muerte. Y no solamente la muerte física, sino que también la muerte de las comunidades. Y en eso, en ocasión del aniversario del asesinato de Monseñor Romero, me topé con la homilía del 23 de septiembre de 1977. Y un fragmento que puede ser el hilo conductor de mi charla dice: si queremos un fin efectivo de la violencia, debemos eliminar la violencia que está a la raíz de toda violencia, que es la violencia estructural, la injusticia social, la exclusión de los ciudadanos de la gestión del país y la represión.
Uno de los autores del boom latinoamericano que a mí más me gusta es Mario Benedetti. En su libro Buzón de Tiempo, él, en uno de esos cuentos, él dice que la muerte es una joda. Yo lo parafraseo y digo, la guerra es una joda, la pobreza es una joda, la desigualdad es una joda. Pero ¿de dónde viene el origen de estas situaciones en El Salvador? Y yo me retrotraigo hasta el año de 1881. En el año de 1881, El Salvador cambió su modelo de agroexportación de monocultivo del añil y pasó al café. Decidieron sembrar café porque acá en Europa se habían encontrado los colorantes sintéticos y ya el añil ya dejaba de ser la base económica de El Salvador. Entonces se dio una ley que se llamó la Ley de Extinción de las Tierras Comunales y Ejidales. Las tierras comunales y ejidales eran unas tierras que su propiedad era colectiva y era la que trabajaban las comunidades indígenas y los campesinos. Anda una mosca por ahí, yo creo que debe ser imperialista y no quiere que hable. Bueno, eso trajo como consecuencia, esa extinción de tierras comunales y ejidales trajo como consecuencia la desigualdad. Concentró las tierras en pocas manos. Ahí se empezaron a formar los latifundios. Y no es que antes no hubiera pobreza y desigualdad, sino que simplemente ya a las comunidades indígenas y a las comunidades campesinas les quitaron los pocos recursos con los que contaban. Y eso trajo como consecuencia, que yo no sabía, sino que ya al estudiar este tema, es que hubo migración no solamente a las ciudades, que es que yo creía que solo en las ciudades había habido desplazamiento en esa época, sino que también hacia Estados Unidos, Guatemala y Honduras. Con el tema de la migración hacia Honduras, trajo luego un conflicto que lo voy a tocar más adelante. Trajo desplazamientos forzados, protestas, incremento de la desigualdad que llevó a la matanza de 1932. El dictador Hernández Martínez llevó a cabo esta masacre de personas que pedían tierra, que exigían sus derechos, que exigían su identidad, y se dice que asesinaron a entre 10.000 y 40.000 campesinos e indígenas. Eso trajo esto es bien interesante. Bueno, interesante por decirlo de alguna forma y entre comillas, porque en El Salvador, en el salvadoreño promedio, quedó como un amor, por decirlo de alguna forma, hacia las dictaduras. No sé si el término no sea el adecuado, no sea el más feliz, pero yo desde que crecí, yo me acuerdo que la gente decía, con Martínez no pasaría esto. El general Martínez no permitiría esto. Y hoy pues ya creo que tenemos una nueva versión del general Martínez que tanto pedía la gente en esa época. Luego, el otro momento histórico bastante importante que hay que tomar en cuenta es las dictaduras militares. Las dictaduras militares que duraron de 1931 a 1979. Que trajo eso, la matanza indígena de la que estoy hablando, trajo una grave represión política en el campo y en la ciudad. Desigualdad social se incrementó también porque el gobierno de los militares, que no fue una dictadura unipersonal, sino que fue una dictadura de partido único, en donde habían elecciones periódicas, pero por medio del fraude electoral, era siempre el partido de los militares el que se llevaba el triunfo. Eso trajo a consecuencia el conflicto armado, el impacto cultural que minimiza la identidad indígena,
y la guerra con Honduras, en la época del mercado común centroamericano. En la conferencia anterior se hablaba de las libertades, alguien mencionó en el público del temor que muchas veces nosotros sentimos de perder las libertades y los derechos que hemos obtenido, y que los europeos o el español promedio no siente ese temor. Yo le comentaba a Gonzalo que yo he puesto mi maletín ahí, mi mochila. Ahí está, sí, yo ya lo he puesto ahí. Primero para que me dé ánimo, y segundo que no lo vayan a confundir con otro maletín muy famoso aquí en España, en cierto lugar en Madrid, que no lo quiero mencionar. Bueno, pues ese maletín, tenerlo ahí es una libertad recuperada, porque yo soy refugiado, mi familia y yo somos refugiados, y llegamos a España en el 2018. Yo trabajé durante muchos años en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y el equivalente acá al Defensor del Pueblo. Yo siempre acostumbraba a llevar una mochila. Siempre acostumbraba a llevar una mochila, quizás por una mentalidad de rapiña que muchas veces tenemos en El Salvador, que decimos, llevamos una mochila porque donde lleguemos nos van a dar algo. Las personas, la calidad de las personas nos van a dar algo. Bueno, y tengo la mochila para poder meterlo. Pues una vez íbamos en un taxi con un compañero y la policía nos persiguió. Cuando nos persigue la policía, nos alcanza y le ordenan al taxista que se meta a una plantación de caña de azúcar, a un cañal. Nos bajan del vehículo. Muchas gracias. Nos bajan del vehículo y nos intervienen. A mi compañero lo golpean y yo inmediatamente me identifico, que no había necesidad de identificarme porque ellos ya sabían quiénes éramos. Y yo dejé la mochila adentro del taxi. Y lo primero que se me ocurrió es que me iban a poner droga. Desde ese día ya no volví a llevar mochila conmigo. Ya si me regalaban una gallina, fruta o algo, ya tenía que dejarla porque no tenía en qué llevarla. Entonces, imagínense, aunque no lo crean, esa es una libertad recuperada. Es un derecho que ha sido reivindicado. Entonces, no sé si alguno o alguna de ustedes, que son mujeres la mayoría de las que están aquí, puede imaginarse no poder llevar su bolso y no ponerlo en algún lugar porque pueden ser víctimas de la represión. Bueno, es una libertad recuperada y es un recurso que ocupo para divagar y poder recuperarme. Y que miren que la mosca no deja de molestar. Bueno, estaba con el tema de la guerra civil, que se produjo entre 1980 y 1992. El principio, la principal bandera de lucha al principio de las organizaciones sociales era el acceso a la tierra, la participación política, el combate en contra de la desigualdad de la que traté de hablar anteriormente, y la respuesta del gobierno fue reprimir. En 1975 hubo un proyecto de reforma agraria para poder detener la organización social, pero al ser una política contrainsurgente, fracasó completamente. Entonces, durante la guerra pasó por dos etapas. Primero, la táctica de tierra arrasada. Durante la táctica de tierra arrasada es cuando se dieron las grandes masacres. La masacre del río Zumpul, la masacre del Mozote. Hubo un tema bastante importante que fue detectado en la jornada del Tribunal de Justicia Transicional que se desarrollaba hasta hace un par de años en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y es el tema de la violencia sexual hacia las mujeres.
en los testimonios que daban las personas que participaban en esos tribunales y en los testimonios recabados por la Comisión de la Verdad, se hablaba mucho de que las mujeres antes de ser asesinadas eran violadas o eran sacadas de sus casas, del lugar donde estuvieran, y si no eran asesinadas, pero sí eran víctimas de algún ataque sexual. Y eso hace poco han empezado a estudiarse esos casos y está saliendo a la luz mucha información con la que no se valoraba, por decirlo de alguna manera, porque por mucho tiempo se consideraba que la violencia sexual de las mujeres, en contra de las mujeres durante el conflicto armado había sido un daño colateral. Ya ven que esta mosca no me deja tranquila. Sí, ya está por ahí. Durante esta época se dan grandes desplazamientos internos y externos. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis también, porque parece que hay personas que nacen para ser desplazadas. Y lo digo de una forma que me causa ternura, porque le decía a Gonzalo y a Luis Carlos que este no es mi nombre correcto. Yo no soy no soy Samuel Padilla Portillo, sino que soy Samuel Padilla Martínez. Pero yo no quise hacer la corrección en el momento oportuno porque Portillo es el apellido de mi esposa y es una forma de tenerla presente acá conmigo. Y lo que hago con eso es un homenaje porque ella, desde el mismo momento que nació, ha sido una desplazada. Ella nació en el departamento de Chalatenango, que fue uno de los focos y los frentes más grandes del conflicto armado salvadoreño. Y desde muy pequeña tuvo que desplazarse a la capital. Luego se desplaza a Santa Ana, que es la ciudad de donde yo soy originario. Y ya de adulta tenemos que desplazarnos porque somos víctimas de la violencia de las pandillas. Primero nos desplazamos internamente y luego terminamos acá en España. Pero esperemos que ya sea el último desplazamiento que tengamos que hacer. Pero es una forma de darle un homenaje a ella y tenerla aquí presente. Durante la posguerra, después de 1992, que se da la firma de los acuerdos de paz, durante la posguerra se dan grandes deportaciones de ciudadanos que vivían en Estados Unidos hacia El Salvador, y eso da origen a las pandillas. Se dan grandes privatizaciones, políticas manoduristas. No termino de sentirme bien. Sí, claro. ¿Quieres parar? Luego a lo mejor con las preguntas y respuestas. Yo creo que sí. Sí, pues vamos, pues primero te voy a dar gracias por el esfuerzo. No, yo... Y luego tendremos un rato para conversar y para sí, que pero créanme que a mí me da mucha pena que me suceda esto, pero no me siento bien. Y cuando nos encontramos afuera, estaba con todo el ánimo, tú me has visto, pero no sé. Samuel, solo te puedo decir una cosa, lo que has dicho vale más, creo que se podría decir durante mucho más tiempo. No sabes cómo te lo agradecemos todos. Muchas gracias. ¿Verdad? Hola, buenas tardes a todos. Me alegra mucho estar aquí y a la vez me tristeza también. Cada vez que me invitan a hablar sobre la lucha de mi pueblo,
Me siento agradecida por la oportunidad, pero al mismo tiempo me entristece que esta injusticia aún no haya terminado. Tuve que cambiar mucho de mi intervención hoy porque es muy difícil contar una realidad de mi gente que ahora celebramos 50 años de exilio en un campamento de refugiados. Entonces, esos días antes del evento quería contar mucho, ¿no? Quería compartir, quería deciros cómo es ser refugiado, cómo es vivir como una mujer refugiada toda tu vida y seguir viviendo esta tragedia que vivió mi madre, mi abuela hace el momento. Entonces, era imposible capturar todo en 20 minutos. Entonces, estoy un poco desorientada porque tuve que cambiar cosas para poder daros la imagen más cercana a la realidad de la gente que vive en los campamentos de refugiados. Han pasado 50 años de esta lucha, 35 años de la lucha pacífica para poner fin a esta injusticia. Ayer, mientras conducía con mi querida amiga Begoña, quien fue la persona que me invitó a este evento, pensaba en el sueño que tuve de niña, algo que siempre parecía cercano, el sueño de mi madre, mi abuela y a todos los que fueron ciudadanos españoles por colonia y que desde hace 50 años viven en los campamentos de refugiados en Argelia o bajo la ocupación marroquí. Ese sueño era y sigue siendo un referéndum donde todos los saharauis pueden votar para decidir su futuro. Yo me acuerdo muy bien esa imagen, no sé si tenía 4 o 5 años, yo iba con mi madre a una oficina de la ONU donde todos los saharauis se registraban para votar en el referéndum. Esa imagen la tengo hasta hoy. De esas filas enfrente de las oficinas de la ONU en 1994, creo. No estoy segura de la cantidad de información que todos ustedes saben de la historia del pueblo saharaui. Creo que todos saben que era una colonia española, ¿no? Pero quiero compartir un poco de la llegada de esta gente a este campamento. Siempre no se puede hablar del presente, no se puede hablar del futuro si no hablamos un poco de la historia. Y yo elijo compartir esta historia con vosotros hoy. En 1975 mi gente fue expulsada de su tierra. Siempre es difícil comprender las historias que nos cuenta nuestra gente sobre cómo tuvieron que dejar sus hogares, su familia, sus familias. Algunos dejaron atrás a sus hijos, padres mayores y abuelos. Cada familia en cualquier jaima en los campamentos está dividida. Hay una parte en los campamentos y otra parte en los territorios ocupados bajo la ocupación marroquí. Nadie estaba preparado para una huida tan caótica y dramática. Todo fue muy rápido. Supongo que no es difícil imaginar esa manera de huirse viendo la realidad que se está pasando ahora enfrente de nuestros ojos en Gaza. Por primera vez pude ver algo que se relacionaba hasta cierto punto con lo que nuestra gente nos ha estado diciendo durante años. Cada vez que intento compartir la historia de mi gente, de cómo se fueron, siempre me resulta un poco difícil hacer la gente creer. ¿Cómo puedes ir tan rápido y dejar todo atrás? Nunca creerás del todo que puedes dejar atrás tu casa, tu coche, tus pertenencias más preciadas y en muchos casos dejas a tus niños y a tus seres queridos atrás hasta que te pasa.
Y eso es lo que pasó con mi gente. Y eso es lo que yo vi en las teles, en las noticias con Gaza. Digo, madre mía, ahora lo veo, porque antes me contaba mi abuela, me contaba mi madre, pero es que siempre te da un poco, pero ¿cómo puedes salir así de repente y dejas todo? Hasta que algunas mujeres dejarán sus hijos atrás, ¿no? Una mujer que quiero mucho, que es una vecina mía, se llama Gaila, me dijo que estaba contando su historia, cómo tenía que ir de su casa. Dice que estuve con mis hijos en nuestra jaima preparando la cena. Mi esposa estaba fuera con 2 de mis hijos que llevaban meses trabajando en otra zona del Sahara. Era una noche tranquila y normal. Y de repente un saharaui acerca y me dijo, tenemos que ir ahora mismo. Los marroquíes están bombardeando todo y tenemos que salir de aquí. Dice, no tuve tiempo para pensar ni para empacar. Tomé algo de comida y un poco de agua y 5 de mis hijos. Caminé sin tener ni idea de dónde iba. A Gaila caminó durante 3 meses con sus hijos hasta llegar a Rabuni, actualmente la sede de los campamentos de refugiados saharauis. Gaila perdió 2 de sus hijas en el camino por hambre y enfermedad. Pasó años sin saber qué pasó con su marido y con sus hijos. Gaila siguió viviendo durante años en los campamentos, el campamento de Esmora, que es mi campamento, luchando, soñando, pero nunca regresó a su casa. Nunca tuvo la oportunidad de regresar donde pertenece, la tierra de sus antepasados, su tierra. Gaila no tenía ni idea de que sus restos tendrán su hogar definitivo en la Hamada, un lugar en el que no tienen ninguna relación. Sabemos que la guerra tardó 15 años en terminar, terminó con un referéndum prometido que nunca se celebró hasta hoy, que ha sido una propuesta marroquí. Y hasta el momento no podemos ejercer ese derecho, la capacidad de elegir libremente nuestro destino y nuestro futuro. Ninguno de nosotros pudimos pensar que vamos a pasar 50 años esperando para que el mundo nos da una oportunidad para elegir nuestro futuro. Y ahora, el Partido Socialista en España comete el error otra vez a cambiar su posición en la cuestión del Sáhara y decidir que la única solución es autonomía. Tenemos que sufrir 50 años para lograr este derecho y al final el país culpable de esta injusticia no quiere reconocer su historia, no quiere reconocer su error y lo vuelve a hacer otra vez. Bueno, ¿qué os puedo contar sobre cuando esa gente llegó a estos campamentos? Yo nací en esos campamentos. ¿Qué os puedo contar de vivir en un campo de refugiados? A pasar que los líderes del Frente Polisario, movilizando inmediato al llegar a estos campamentos, construir infraestructuras, escuelas, hospitales, clínicas, oficinas de ayuda humanitaria, bueno, para hacerlo algo donde el ser humano puede vivir, aunque sea a cierto nivel, ¿no?
Cada campamento o wilaya, por ejemplo, está dividido en distritos. Por ejemplo, el campamento de Smara, donde yo vivo, tiene 7 distritos. Es uno de los campamentos más grandes. Tenemos unión de mujeres, unión de jóvenes, de trabajadores. Bueno, hicimos un estado en exilio, con pocos recursos y con mucha voluntad. Pero a pesar de esta voluntad, a pesar de creer este campamento, este estado en exilio, este sitio no deja de ser un campo de refugiados, un desierto vacío. Yo siempre digo, es que los seres humanos no deben vivir allí, no debemos vivir allí. No os puedo contar lo difícil es existir e intentar hacer una vida normal en un campamento de refugiados en este punto en donde estamos, en la Hamada, el sur de Argelia. El cambio climático allí se ve muy claramente. Hay muchas inundaciones, cada 3 o 4 años viene una inundación. Tuvimos la última en el verano, lleva todo. Yo desde 2006 creo que construimos nuestra casa 3 veces, porque cada vez que viene una inundación se lleva la casa y lleva todo. Entonces, no solo es un campamento de refugiados en desierto, sino el cambio climático se ve claramente. Yo siempre digo, los que no creen en el cambio climático tienen que venir a vernos allí en el verano. Te digo, ninguno sale de allí sin creer. Si las temperaturas llegan hasta 74 grados, yo lo he vivido, yo misma. Los 3 últimos veranos tenemos cifras de 64 grados. Eso es un infierno. ¿Sabes? Cuando cocinas y abres el horno, ese calor es un poco más. Bueno, yo no creo que lo puedo explicar cómo es. Hasta que no tengas la oportunidad de estar allí, lo ves claramente. Entonces, no solo vivimos una injusticia política, sino vivimos una injusticia también en cuanto a la cuestión del cambio climático. Entonces, eso es otro dolor que tenemos que pasar, ¿no? Esos campamentos sobreviven de ayuda humanitaria totalmente. Ninguna familia en los campamentos de refugiados puede sobrevivir de sus recursos, ninguna. Todos dependemos de la ayuda humanitaria. ¿Y qué es la ayuda humanitaria que nos dan? ¿Qué es? Arroz, harina, aceite, algo de proteína, que es lentejas, que tienes que llevar 3 horas limpiando, sacando piedras y cosas que no debe estar en una comida de cualquier ser humano. Entonces, no solo vivimos en un campamento de refugiados, no solo dependemos de una ayuda humanitaria, sino la calidad de esta ayuda humanitaria. El ser humano no debe comerla más que 3 años y nosotros llevamos 50 años viviendo de esta ayuda humanitaria. Y más, en diciembre de 2004 bajaron las donaciones hasta 53% de ayudas humanitarias, de dinero que se va a las ayudas humanitarias para los campamentos de refugiados saharauis. Quería compartir una historia que tuve en septiembre del año pasado. Tuve una reunión en la Embajada de los Estados Unidos en Argelia. Yo tengo un bebé aquí de 11 meses y tuve que llevarla porque no tenía nadie con quien dejarla. Y me fui y estaba ahí sentada con unos representantes de estados que son estados que donan dinero para la ayuda humanitaria para los campamentos de refugiados, ¿no? Y yo sentada allí y empezó mi niña a llorar y yo le daba de mamar. Digo, estas personas aquí en esta habitación eligen la calidad
de mi vida. Eligen hasta la nutrición que va a través del pecho a mi niña. Y era como un momento, ¿quién soy yo? ¿Qué he hecho en este mundo para tener? Y bueno, no me ofrecen ni siquiera el 1% de lo que pueden ofrecer a esta gente. Y más España, estaba allí el representante del Estado español. Es que es una ayuda humanitaria, pero es la peor que puedes dar, ¿no? Y era yo me quedé como, madre mía, que estas personas eligen qué comemos, qué bebemos, qué tipo de medicamentos tenemos, qué herramientas de estudios podemos tener en nuestro alcance. Y me quedé, digo, ¿cómo puede ser eso? Y además, son los que han empezado ese conflicto y son los que quieren y siguen queriendo que esta injusticia no termine. Bueno, lo quieren terminar, pero con sus normas, no con la nuestra, ¿no? Ellos sí, si nosotros mañana decimos, bueno, vamos a Marruecos, vamos a aceptar la autonomía, vamos a ser parte de Marruecos, bueno, decidir lo que ellos quieren. Pero nosotros no queremos, ¿no? ¿Quién quiere? Tú podrás darle a cualquiera decidir por tu futuro. No. Nadie quiere que alguien le viene, ni siquiera su hermano, ni siquiera su madre, ni siquiera su padre, que vive con él en la misma casa, que le quiere, que puede. Nadie quiere que a otra persona o otro gobierno o otro sistema le elige su futuro, ¿no? Nosotros somos capaces de elegir nuestro futuro, ¿no? Somos capaces de decir el mundo que queremos. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué quiere este pueblo? Ni siquiera queremos la independencia. Yo siempre le hablo a mi madre que yo estoy dispuesta a respetar el resultado del referéndum si se celebra ese referéndum. Si los saharauis eligen vivir en la monarquía marroquí, yo lo voy a respetar. Pero lo que no voy a respetar es que alguien me dice que la autonomía es la solución realista y que es bien para mí y para mi gente. Es lo que no voy a querer. Hasta que vivo 100 años en este campamento, voy a luchar hasta el último momento para que se respete esta voluntad y para que respete este derecho fundamental de cualquiera. Y nosotros lo estamos luchando 50 años para ese derecho tan básico. Y luego, yo cuando voy en eventos así hablando sobre la causa saharaui, me dicen gente, es muy difícil encontrar una solución para eso. Y yo digo, no. Si el mundo respete los derechos humanos, si el mundo respeta las resoluciones de la Unión, de las Naciones Unidas, es muy fácil. Celebrar un referéndum y ya está. No, pero no, te quieren que te pienses, es muy difícil lograr este derecho, es muy difícil terminar con. No, es solo difícil para vosotros, para los que benefician de este conflicto, para los que ponen sus intereses políticos, sus intereses geopolíticos, sus intereses económicos, hasta sus intereses personales encima de los derechos básicos de otros pueblos como el nuestro. Y además, no ayuda, no hacer una manera de que esa realidad donde vivimos nosotros sea un poco mejor, no. Al revés, cada vez cortando más ayudas humanitarias, cada vez menos, cada vez haciendo las cosas más difíciles para que ese pueblo se rinde, para que ese pueblo termine. Pero ese pueblo no va a terminar nunca. Si luchamos 50 años, vamos a luchar 50 años más. Y yo
siempre me preguntan, ¿tú tienes esperanza? ¿Tú tienes esperanza que la justicia se celebrará algún día? Yo digo, yo tengo esperanza en mí y en mi gente, y tengo esperanza en gente como vosotros, y tengo esperanza en todas las personas en el mundo que creen en las resoluciones de los derechos humanos, de la ONU, porque si no, ¿dónde vamos? Si no, ¿dónde vamos? Es muy difícil, muy irónico creer en el mundo de hoy, en el mundo donde está pasando un genocidio en Gaza enfrente de nuestros ojos, creer que hay leyes, creer que hay derechos, creer que hay una posibilidad de justicias. Pero aún así hay que creer que la lucha, que los seres humanos pueden cambiar las cosas. Es que si no fuera por creer eso, no hubiéramos llegado donde estamos hoy. Por ejemplo, yo siempre doy dos ejemplos, el de la lucha de las mujeres y el de la lucha del pobre argelino. Por ejemplo, el de la lucha de las mujeres por todo el mundo, si no fuera por esa fe, que estas mujeres han tenido muchos años para que las mujeres votan, para que las mujeres tendrán una posición política. Si estas mujeres en cientos años muy cercanos, ¿no? Creo que tenían esa fe, ¿dónde estamos nosotras ahora? Entonces yo elijo, aunque no es realista, aunque no es una idea realista, pero decido creer que esa lucha, y por vuestro apoyo, por la solidaridad internacional, por gente como vosotros, abogados, jueces, activistas, y por nosotros, que esa injusticia va a terminar, sí o sí, pero solo siempre respetando la voluntad del pueblo y a la vez también, como está haciendo toda la población española, apoyar el pueblo saharaui en los campamentos, apoyar los activistas saharauis en territorios ocupados en Marruecos, hacer todo lo que es posible para que esa injusticia termine y para que España reconozca su historia con este pueblo y para que no venga, ¿no?, y decir lo que están diciendo. Para nosotros es increíble esa capacidad de tratar a una población como la nuestra, como nos están tratando así hoy, el día de hoy. No sé, ahora están viendo lo que está haciendo Israel en Palestina, pues bomba, vamos a hacer nosotros lo que queremos, a la vez apoyar al pueblo palestino y al mismo tiempo hacer lo que están haciendo con nosotros. Es como ese doble moral. Y para nosotros es durísimo, es muy duro poder creer y continuar esa esperanza, esa manera de elegir que los medios políticos sí sirven, aunque yo os digo la verdad, en algunos momentos yo digo, todo es una mentira, es todo una mentira. Esas leyes, esas resoluciones, es lo que está hablando el mundo siempre, es todo una mentira. Pero a la vez no quiero llegar a ese nivel, no quiero, porque no me sirve. ¿A dónde voy si tengo esta visión? Y otros jóvenes saharauis, yo os cuento lo que creen allí en los campamentos. Ahora están derechos humanos, la ONU. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas la ONU? ¿Qué hace la ONU? Más que observar y esperar y manipular. Y luego yo también pregunto, yo voy aquí, me invitó a Begoña, luego tengo otras conferencias en otros lugares. Digo, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso hablar con la gente sobre la injusticia? Que llevamos ya 50 años viviéndola. Y ahora tengo 2 niños, yo nunca esperaba que voy a llegar, casarme y que nazcan mis niños en un campamento de refugiados. Nunca. Mi abuela nunca sabía, nunca, siempre ha sido creyendo que era una cuestión, 1 mes, 2 meses, 1 año, pero no 50 años, no, 50 años.
Y ahora seguimos luchando. Solo mira de tú misma, como mujer, como hombre. ¿Tú quieres vivir de ayuda humanitaria? No. Nadie quiere vivir de ayuda humanitaria. Nadie. Nadie quiere vivir en una jaima, en un desierto. Entonces tú empieces con tú mismo. Bueno, se puede hablar mucho, se puede decir mucho sobre la realidad del pueblo saharaui, de la realidad de los jóvenes, de las mujeres, de los niños. Se puede, pero entonces cuando yo os cuento, entonces, ¿después qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? A mí la gente me pregunta, ¿qué hacemos? Y yo digo, pues dime tú, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene la responsabilidad de terminar eso? De pagar el precio para que esa injusticia termine fiel. Abrimos preguntamos a la gente. Yo sí quiero decir una cosa después de escuchar a Nasla, y creo que sí, no puedo responderte, sí puedo hablarnos. Es muy difícil cambiar la política de Estados Unidos o la de Francia. No es tan difícil para nosotros tratar de hacer algo para cambiar la política de nuestro país. Creo que ciertamente para todos los que escuchamos tu testimonio se convierte en una obligación exigir a nuestro gobierno que vuelva a respetar las resoluciones de las Naciones Unidas con respecto al pueblo saharaui. Y creo que es un compromiso que escuchar tus palabras y no asumirlo como propio sería una traición enorme a la verdad que has expuesto. Muchísimas gracias.